Good morning. Buenos días. I'm sorry, my son is not going to be here today. He's in Tulsa, Oklahoma. But next week he's going to be here. Sorry that he's not able to make it today. We're going to do it only in Spanish for today, okay? Así que vamos a tener este día la palabra de Dios. Mi hijo no va a estar, está en Tulsa, Oklahoma, en su reunión de exalumnos. Pero el día de hoy yo voy a compartir esta palabra y yo espero que todos ustedes estén muy atentos a la palabra. Es muy interesante entender que conocer los tiempos y cómo, por qué se hicieron las cosas, ¿verdad? Cómo Dios, después de que sucedió el diluvio, Dios llamó a Abraham para comenzar la nación de Israel. Abraham no era judío porque no existía la nación de Israel. Abraham vivía en Irak, en Ur de los Caldeos, y él fue llamado por Dios para darle una tierra que le prometió que fue la tierra de Israel. Y él salió con su sobrino y su esposa con la misión nueva que Dios le había encargado de crear una nación diferente a todas, donde Dios iba a ser el rey gobernador de esa nación. Y darle la promesa de que en la familia de él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Así que sucede lo siguiente. Comienza la vida de Abraham, de Sara, en la tierra que Dios les dio. Y ahí comienzan a establecerse y a fundar la nación de Israel. Ellos no tenían descendencia, llevaron 25 años que no tenían un hijo. Finalmente Dios les había dado una palabra profética de que les daría un hijo y que ese hijo iba a ser la bendición para todos nosotros. Y así fue como le dio a Isaac, y así fue como Isaac engendró a Esaú y a Jacob, que fueron los cuates, ¿verdad? Y luego el conflicto que hubo entre ellos siendo gemelos. Luego uno tuvo que huir por la primogenitura que le robó, dice Jacob, a su hermano. A Esaú lo quería matar y él huyó con su tío. Otra vez se fue hasta Irak. Otra vez tuvo que regresar donde había salido su padre para estar allí. Y allí trabajó y ahí la historia es interesante, todo lo que se sabe acerca de Jacob. Pero después de 20 años, él regresó a la tierra de Param, a la tierra de Israel, y se formó la nación. De Jacob le nacieron 12 hijos, y bueno, uno de ellos era un soñoliento, que se la pasaba soñando cosas extraordinarias, era José, y eso produjo un celo de sus hermanos por contarle lo que él soñaba, y finalmente lo trataron de matar, finalmente lo metieron en una cisterna, porque su hermano abogó, su hermano mayor, y luego, en lugar de matarlo, lo vendieron. Como son judíos, eran judíos, digo, pues si matamos no ganamos nada, ¿verdad? Pero si lo vendemos, pues, sacamos un dinerito. Así que, inteligentes, ¿verdad? Así fue llevado José a Egipto, que vino después de todo lo que vivió José. Y la Biblia había dado una profecía, porque una de las palabras que Dios le dio a Abraham quería saber qué era lo que iba a pasar con su descendencia. Porque dijo, ¿cómo es que me ha prometido ser bendición a todas las naciones de la tierra y no tengo prole, no tengo hijo? Y el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y claro, pero tardaron 25 años y fue cuando Sara le ayudó y le dijo, bueno, pues yo voy a ayudar a Dios. Y como yo no puedo tener hijos por ser estéril, pues le voy a prestar mi criada. Y el otro, ni corto ni perezoso, pues aceptó la palabra de la criada, ¿verdad? De la mujer, por hacer lo que la mujer dice, ¿verdad? Entonces, no se metió en problemas, porque de esa descendencia son todos los musulmanes, son todos los árabes, que son enemigos rotundos de Israel. Y la gente no sabe que ahí viene toda la historia. Que son los primos los que quieren acabar con Israel. Pero luego el Señor le dijo a Abraham, le dijo, ¿tú quieres saber más detalles acerca de lo que yo quiero hacer con la nación? Me dijo, sí.
le dijo, hazme un sacrificio, dame un sacrificio, hazme un sacrificio. Si quieres saber cosas más allá, hazme un sacrificio. Y entonces Abraham hizo un sacrificio. Es impresionante la historia. Cortó los animales, cortó las aves y puso todo el becerro en la leña y comenzó en el tiempo en que Dios pedía un sacrificio, tú no le podías prender del fuego, sino que el fuego tenía que venir del reino de Dios y consumir el sacrificio. Entonces, mientras eso sucedía, él tuvo una guerra muy fuerte. Abraham tuvo que pelear con el sueño, tuvo que pelear con las aves de rapiña, tuvo que pelear con un temor escalofriante que lo quería acabar y tuvo que pelear con la oscuridad, porque el enemigo quería que no se vieran las cosas. Y finalmente logró vencer el sueño, logró vencer a las aves de rapiña que se querían robar el sacrificio. Y finalmente, después de que terminó esa tremenda guerra que tuvo Abraham, él vino el fuego del cielo y consumió el sacrificio. Entonces Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ir a Egipto y iba a ser esclava por 400 años. Pero que después de esos 400 años iban a salir para formar la nación de Israel. ¿Me están siguiendo? Entonces fue como Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo después de 400 años. Les estoy dando toda la historia porque yo la conozco, ¿verdad? Después de 400 años ellos son llevados de nuevo por Moisés. Toda la historia de los 10 mandamientos, toda la historia de todo cómo sacaron con las 10 plagas que vinieron para que el faraón los dejara salir. Y finalmente cómo pasaron el Mar Rojo, cómo fueron desobedientes esa generación, y estuvieron 40 años en el desierto, y finalmente Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque pues desobedeció a Dios. Y luego, de todas maneras, no quiere decir que el Señor no se lo llevó a su reino, claro que sí, pero Moisés vio la tierra de lejos, pero no pudo entrar. Pero vino Josué, que fue el que llevó el pueblo a la nación, a la tierra prometida. Ya era un gran número. Así que comienza la nación de Israel, pero la nación de Israel, Dios ya cuando saca el pueblo en el desierto, ya Dios habla con Moisés. Ahí fue donde vinieron los 10 mandamientos, ahí le dio Levíticos, todo lo que es las leyes, de cómo se iba a regir el pueblo, cómo se iba a gobernar por medio de la palabra. Entonces Israel duró 40 años en el desierto y luego salieron del desierto y se formó la nación. Comenzaron a pelear para ir derribando toda la gente que vivía en esos territorios, los jebuseos, toda esa gente, y fueron conquistando y tomando posesión de los terrenos. Y luego ellos tenían, cuando ellos estaban en el desierto y recibieron los 10 mandamientos, Dios les dio la orden de crear una arca, que es lo que yo quiero que hablemos hoy. Vamos a hablar por qué era necesario construir un templo y por qué contenía el arca y qué era el arca. Entonces, es muy interesante porque hay mucha gente que no sabe toda la historia, porque antiguamente los judíos no tenían un templo para Dios. Y si tú lees Segunda de Crónicas, Crónicas es como el libro de las memorias de un gobierno, ¿verdad? En el país todo lo que hace el presidente lo está grabado, está recorded. Entonces todo se sabe, tú vas a la biblioteca del Congreso y vas a encontrar qué hizo en tiempo periodo, qué pasaron en este periodo de tiempo. Y las crónicas es exactamente las crónicas del libro de Israel. Y dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Salomón sabía que Dios había dicho que iba a habitar en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. Él hizo una casa, un templo para Dios. Una habitación que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie cuando dijo esta palabra: yo he construido un templo.
Hoy vamos a entender por qué fue construido un templo si no existía antes. Y por qué mucha gente se le ha dado tanto interés de cuidar un templo cuando en la actualidad hoy la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero vamos a ver la historia, ¿verdad? Ahora bien, Dios le había dado una orden a Moisés de que construyera una arca. Y entonces la orden fue tan específica y le dijo cómo construirla. Nadie la podía tocar más que las personas autorizadas. Y los que la cargaban tenían esos dos varas, esos dos palos, porque ellos no la podían tocar. En una ocasión, cuando la iban llevando de un lugar a otro, se resbaló el arca y se iba a caer, y el que la trató de detener se murió, porque tocó el arca. Entonces, es tan interesante qué es lo que contiene el arca y para qué Dios la había creado. Ahora bien, el arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron unos israelitas de la antigüedad por mandato de Jehová, siguiendo sus instrucciones. Tenían instrucciones específicas de cómo construir esta arca. En ella se guardaban las 2 tablas de piedra del testimonio, es decir, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón. ¿Se acuerdan qué tienes en tu mano? La vara de Aarón, que cuando la vara de Aarón la levantaba se convertía en víbora, y la vara de Aarón cuando tocó el río, abrió el río con ella, cuando la tocó el agua se abrió el río. Era una vara milagrosa, ¿no? Claro, sabemos que era el poder de Dios, pero ese testimonio estaba dentro del arca, se había hecho un cofre de oro, y ahí estaba el maná. Entonces había parte del maná. Recuerden que el maná no eran pedacitos como de masmelos que caían del cielo, porque cuando yo era niño yo pensaba que eran como masmelos que uno corría y los recogía y se los comía. Así yo pensaba que era algo como una gelatina, ¿verdad? Grande, que uno llegaba, ¡wow! No, eran granos que caían y también hay que pasar por un proceso de hervirlos y de luego como una semilla que había que sacarle la cáscara y luego preparar la harina que salía de ahí y hacer las torrejas o los panes, y luego no lo podían guardar para el otro día porque se echaba a perder. Entonces cada día tenían que ir a buscar el maná nuevo, el pan nuevo, todo era simbólico. Y es interesante cuando uno estudia la Biblia y cuando uno puede explicar esto en detalles, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de qué se trataba el maná. Ahora bien, el tabernáculo fue lo que le dio la orden Dios a Moisés. ¿Qué contenía el tabernáculo? El tabernáculo estaba hecho donde tenía la mesa del pan de sin levadura, y luego tenía el calentero, que es simbólico a lo que es lo que simboliza para el pueblo judío, y luego tenía el arca donde se guardaba. Ahí había un departamento, un compartimento donde nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Antes no podía entrar, pero cada vez que ellos tenían que viajar, ellos tenían que llevar con mucho cuidado este tabernáculo, y tabernáculo decimos que es la tienda de campaña, y luego el arca. Entonces el arca la tenían que cubrir y no verla, y iba tapada cuando la iban transportando de un lugar a otro. Es muy interesante porque el arca representaba la presencia de Dios con el pueblo. Y eso es veámoslo bien. ¿Dónde estaba? El arca se guardó en un compartimento del tabernáculo, una enorme tienda desmontable que se usaba para adorar a Jehová y que se hizo en la misma época. Dicho compartimento se llamaba el Santísimo y estaba separado con una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que había dentro. O sea que había un velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, y de ahí nadie podía entrar a ese lugar. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ver el arca, pero solo una vez al año, el día de la expiación, el día que el pueblo
hacía sacrificios pues todos los días, pero una vez al año había el día de la expiación, donde el sacerdote entraba una vez para llevar la sangre y el sacrificio y rociarla y pedir perdón por el pecado de todo el pueblo. Recuerde que en aquella época la gente no podía llegar a Dios como nosotros nos llegamos hoy. Había una barrera entre Dios y nosotros. Y algunos preguntamos por qué. Por causa del pecado que traía Adán y Eva y por causa de ello. Pero todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo. Muy interesante. Ahora bien, ¿qué contenía? Los primeros objetos que se pusieron en el arca fueron las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. También se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. ¿Se acuerda que también floreció la vara de Aarón? Esa vara la guardaban ¿dónde? En el arca. Según Números 7:10. Por lo visto alguien quitó la jarra y la vara en algún momento, pues no estaba allí cuando el arca se llevó al templo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo se transportaba el arca. Eran los levitas quienes debían de llevar el arca colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Ya miramos las varas, ¿verdad? Entonces ellos las ponían sobre su hombro para cargarla y solamente había una tribu que era la encargada de llevar el arca, no cualquier persona podía llevarla. ¿Quiénes eran? ¿Los de la tribu de qué? Los levitas. De ahí vienen los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? De esa tribu. Ahora, como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. Eso está en Éxodo 25:12-16. La cortina que separaba del Santísimo del próximo compartimento, el santo, se usaba para cubrir el arca durante la transportación. Cuando lo transportaban, se cubría con eso para que no la vieran y el pueblo no podía ver el arca. ¿Me estoy explicando? La arca estaba cubierta todo el templo, todo el tiempo, y solo el que tenía el derecho era el sumo sacerdote de entrar una vez al año. Por eso es interesante que entendamos que el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto, luego entró a la tierra prometida, y luego, pues no podía tener un templo, un centro de adoración. Ahora, es interesante todo lo que vamos a ver hoy. ¿Qué simbolizaba él? El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, si te preguntan, ¿qué simbolizaba el arca? ¿Es un símbolo de qué? De que la presencia de Dios estaba. Donde estaba el arca ganaban las guerras, donde estaba el arca la tierra, las familias prosperaban. ¿Se acuerda? Había un hombre que llevaron el arca y su hogar fue prosperado inmensamente cuando el arca estuvo ahí. Así que la presencia de Dios. Alguien decía que en la actualidad cuando tú tienes reuniones en su casa, ahí está el arca de Dios, que es un símbolo, porque ahí comienza Dios a bendecir esa familia, donde se tienen las reuniones. Y es interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Siempre había una nube que cubría el arca y ahí estaba simbolizando que la presencia de Dios estaba con ellos. Amén. Eso está en Números 10, 33-36. Por eso este estudio de hoy nos llama la atención, porque no estoy predicando, estoy enseñando, y como no tengo traductor, me doy el gusto de explicarme dar un poco más rienda suelta a explicarlo más detallado. Por eso cuando el arca se trasladó a Sión, el rey David pudo decir que Jehová moraba allí. Salmo 9:11. Además, la Biblia dice que el trono de Jehová descansaba sobre los querubines. Que el trono de Dios descansaba sobre los querubines. Ahora, además la Biblia dice que el trono de Dios descansaba sobre los querubines del arca. Estos querubines eran en realidad una representación del carro de Jehová. Es simbólico todo, ¿ok? Todo nomás era una representación. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cómo el pueblo tenía el arca cuando estaba en los campamentos?
Usted ve que ellos vivían todos en tiendas de campaña. Y ahí vemos dónde estaba el tabernáculo, ¿verdad? De donde está saliendo la nube, ahí en el centro del campamento. Y de ahí nomás estaban los levitas y estaban los que ministraban. Entonces, en el tabernáculo, ¿qué había en el tabernáculo? Estaba el arca escondida, estaba el arca del pacto. Había un lugar donde estaban los sacerdotes que ministraban, pero adentro, más allá, estaba el arca protegida. Entonces siempre estuvo por muchos años, el arca estaba en los campamentos o en los territorios y no había un lugar definitivo donde poner el arca. Y como Israel no tenía reyes en esa época, sino los que gobernaban eran los jueces, pero el pueblo se cansó de que Dios porque ellos no podían tener un rey como las demás naciones, y Dios no les quería dar un rey, porque Él lo quería gobernar, Él quería ser el rey de reyes en el pueblo. Pero el pueblo le peleó tanto a Dios que le pidió un rey. Entonces les dio ¿a quién le dio? A Saúl. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y viste cómo terminó Saúl? Queriendo destruir la vida de David. Pero es interesante. Entonces, qué bonito ver más o menos un cuadro. Estuve trabajando en descubrir dónde encontrar los cuadros que quería ilustrarlo. Porque es bonito ilustrarlo con cuadros, porque la gente más o menos tiene una idea mejor de cómo era, ¿verdad? Entonces, para acá no había templo. No había templos. ¿Qué había? El tabernáculo. Y en el tabernáculo el tabernáculo estaba dentro del campamento. Y el campamento estaba protegido y la gente autorizada podía entrar, adorar hasta ahí, pero no podían entrar al lugar santo ni podían entrar al lugar santísimo. Muy bien, ¿entendimos esta parte? Ahora bien, ¿qué nombre recibía? La Biblia da a este cofre sagrado varios nombres, entre ellos el arca del testimonio, porque estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaba los 10 mandamientos, las tablas de piedra. El arca del pacto y el arca de Jehová y el arca de tu fuerza, la de Jehová. Números y Crónicas, todo esto estaba mencionando en Josué. Por su parte, la cubierta se llamaba cubierta propiciatoria o lugar del perdón. El arca estaba cubierta, ¿ok? ¿Y esa cubierta cómo se le llamaba? Cubierta de propiciación, simbólico de que Cristo iba a tomar el lugar. Entonces, por eso, cuando uno va estudiando el origen de las cosas, conoce la historia completa, puede dar información. Esta semana, ayer, recibí una llamada del doctor Orlando López, lo quiero saludar a través de las redes sociales, él siempre nos sigue, y él me decía, hermano Pedro, yo te felicito, te agradezco por todo lo que nos explicó cuando estuviste en República Checa. Qué impresionante la historia de dónde nos vino el cristianismo, cómo nos vino y cómo nos lo pudo explicar tan detallado. Y la verdad me gocé mucho en verlo. Pues algunos que son estudiosos de la Biblia y que son doctores y que conocen la palabra, lo valoran mucho más que una persona que no tiene idea ni cómo, por qué suceden las cosas. Yo le agradecí, le dije, claro, hermano, para mí es un privilegio desde el 2009 que Dios me ha permitido estar en esos lugares y poder agradecer a Dios por habernos dado el Evangelio, porque nos llegó desde allá de ese territorio. Ahora bien, ¿todavía existe el arca del pacto? Es la pregunta. Porque se dice que, algunos dicen que el arca del pacto desapareció. Otros dicen que no, que está escondida. Otros dicen que, pues para poder construir el tercer templo, tienen que encontrar el arca. Recuerde que los judíos que no son mesiánicos o que no son cristianos, los judíos no cristianos, ellos todavía tienen su religión. Entonces ellos todavía, como ellos no creen en el Mesías, ellos piensan que el Mesías va a regresar. Y ellos, para que el Mesías regrese, ellos tienen que tener
el templo, volver a reedificar el templo. Y que ya tienen la vaca bermeja, que la llevaron de Texas, que ya tienen, sí, eso es real, véalo, estúdialo. Y que ya tienen todo lo que se necesita para la construcción. Dice que en términos de que se dé la orden, ese templo aparece. Comienzan a construirlo instantáneamente. Pero necesitan tener el arca del pacto y necesitan volver a los sacrificios. La Biblia hablaba en el libro de Daniel que les fue quitado el continuo sacrificio y que hubo una prevaricación y que ellos fueron esparcidos por el mundo y entonces ellos regresan a volver a restaurar la nación y luego lo que les falta es volver a reconstruir el templo como religión, como nación. No estamos hablando aquí del cristianismo, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo judío. Entonces no hay prueba de que aún exista. La Biblia muestra que el arca ya no es necesaria, pues el pacto que representaba fue sustituido por un pacto nuevo basado en el sacrificio de Jesús, como dice Jeremías 31 al 33, Hebreos 8:13 y 12:24. También predijo que llegaría un momento en que el arca no se hallaría en ninguna parte, ni siquiera se echaría de menos, Jeremías 33:16. Entonces, noten lo que dice la Biblia. Por eso es importante entender, cuando yo me quiero como cristiano volver judío, pues no hace sentido, hermano. Porque tú no puedes regresar atrás. Si lo que sucedió con el pueblo de Israel y con todo lo que ellos adoraban era símbolo de lo que iba a pasar con el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Por eso cuando las iglesias van a Israel y vuelven y se emocionan y vienen y las hacen judías a las iglesias, no es correcto caer de la gracia para volver a estar bajo la ley. La ley solamente fue establecida para mostrar el pecado, pero la ley no salva, la ley condena. Entiéndanme. Entonces, si uno vuelve a los continuos sacrificios y vuelve otra vez, el sacrificio de Cristo no fue válido. Por favor, entiendan, hermanos. ¿Por qué nuestra iglesia no tiene ornamentos judíos? Porque la Biblia dice, hay de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo no tengo por qué eliminar lo que el Cristo hizo. Nosotros hemos recibido un evangelio de gracia, que no tuvimos que hacer nada, y que todo lo que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a pasar en lo nuevo. En una visión que recibió después de que se estableciera el nuevo pacto, el apóstol Juan vio el arca en el cielo, en la Nueva Jerusalén. En esta visión, el arca representa la presencia de Dios, indicaba que el nuevo pacto cuenta con su bendición. Ahora, está como el Edén desapareció. ¿Dónde está? ¿Me explico? Pero que reaparecerá el nuevo Edén. Entonces el arca desapareció. ¿Sería que esta se la llevó el Señor? ¿O sería que todavía existe? La pregunta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver si todavía estamos vivos para cuando reconstruyan el templo nuevamente que se va a reconstruir. Amén. Ahora bien, el templo de Salomón. Recuerden que el arca no tenía dónde reposar. La tenían en un lugar. Entonces, ¿para qué fue construido el templo? Para poner el arca del testimonio, el arca del pacto. Para que ya no andara ambulante. Una vez fuimos con un hermano, allá murió, mi compañero fue el men de la boda. Y cuando él me vio predicar y yo usé la palabra ambulante, me dijo, esa palabra me gustó, me dice. ¿Qué significa ser ambulante? ¿De qué andas? Ah, de un lugar a otro, ambulando, ¿verdad? Como los vendedores ambulantes que venden su producto por las calles. Eso es la palabra. Entonces el arca se llevaba de un lugar a otro. Pero Salomón edificó el templo. Ahora, estudiemos cómo fue que Salomón tuvo la idea, si fue idea de él, o cómo se inventó Salomón hacer un templo para que la presencia de Dios estuviera en un lugar. Es interesante, ¿verdad? ¿Ah? ¿Existe el templo de Salomón hoy? No. Ahora vamos a ver cuándo fue construido el templo,
¿Por qué fue construido el templo? ¿Para qué fue construido el templo? Y si es necesario el templo. Todavía. ¿Me explico? Ahora bien, según la Biblia, este templo fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, alrededor del año 960 antes de Cristo. ¿En qué año fue construido el templo? 960. Vamos a decir que la nación de Israel acaba de cumplir, hace poco se celebró los 3000 años de existencia. ¿Se acuerdan? ¿Rolando sabe qué año? No. Se celebraban los 3000 años del tiempo del rey David. Entonces, el rey David vivió como en el 1100 antes de Cristo. Y su hijo ya tenía como que un poquito más de sus 20 años quizás cuando comenzó, porque heredó el templo muy chiquito, muy jovencito. Entonces David alrededor del año, el hijo de David construyó el templo en el año 960 antes de Cristo y funcionó como santuario principal de los israelitas para sustituir el tabernáculo, que en Éxodo era utilizado como centro de culto a Yahvé. El tabernáculo contenía, según la tradición, el arca, la cual fue llevada a Jerusalén por el rey David y depositada bajo una tienda en una explanada cercana al Palacio Real, conocida como el Monte Moriah. Bien interesante la historia, ¿sí o no? Entonces ahí estuvo el arca por mucho tiempo, en el periodo del gobierno ¿de quién? De David. Entonces, en el año 960 antes de Cristo se construye el templo de Salomón. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿por qué cuando vino Nabucodonosor, que fue en el año 500 antes de Cristo, destruyen el templo de Salomón, parte del templo lo destruyen y se roban los utensilios que había? Yo estuve leyendo más a profundidad la historia de todo el oro que se necesitó. Había barcos que llegaron con 15 toneladas de oro para la construcción del templo. Era una de las maravillas extraordinarias de la época. No había otro lugar más hermoso que el templo de Salomón. Ahora, es precioso, es interesante conocer todos los planos que se hicieron para construir ese tremendo edificio, no teniendo la tecnología que tenemos hoy. Y todas esas inmensas piedras que se movieron, sin tener la tecnología como está hoy, ¿cómo lo hicieron? Es impresionante. Bueno, era utilizado como centro de culto para Jehová en el tabernáculo que contenía, según algunas tradiciones, el arca, la cual fue llevada a Jerusalén por el rey David y depositada bajo una tienda en una explanada cercana al Palacio Real, conocida como el Monte Moriah. David compró el terreno. Cuando él fue a comprar el terreno para hacer el templo, el dueño del terreno le dijo: mi rey, ¿cómo le voy a poder yo vender ese terreno? Yo no se lo puedo vender, usted es el rey, usted puede tomarlo. Como dijo Chávez, expropiarlo. No, David dijo, no. Yo no le daría nada a mi Dios que no me cueste. ¿Qué determinación de ese hombre? Mira, yo lloré cuando supe que Dios no le dio permiso a David para construir el templo. La verdad, ¿ah? Porque ese hombre amaba al Señor y su sueño más profundo era hacer algo lindo para él, pero Dios no se lo concedió. Y muchos de nosotros no queremos hacer nada. Pero imagínate un hombre determinado a adorar a Dios y a servirle a Dios. David compró el terreno de Ornán para construir el templo, pero tal obra fue impedida por el profeta Natán. ¿Quién era Natán? Natán fue el profeta que confrontó a David y lo descubrió cuando había pecado con Betsabé y había dormido con ella. Entonces fue confrontado por Natán. También es una historia impresionante. Y David dijo, Natán le dijo:
ese hombre que se robó la corderita de este hombre, que era la única que tenía, y que lo mató matar a él, no solamente le quitó la corderita, unas tenía una. Dijo, el rey malvado podía tener todas las ovejitas que quisiera de su prado, porque a un rey no le negaban si él quería acostarse, tener una mujer para él. Era el rey, ahí se las traían gratis. No como ahora que hay que trabajar por ellas, ¿verdad? Pero interesante cómo pasa esto, ¿no? Cómo David es confrontado con el profeta Natán. Y le dijo a David, un hombre como ese merece la muerte. Y le dijo Natán a David, ese hombre eres tú. Y le relató todo lo que había hecho escondidas. De cómo había tocado la mujer de Urías, y cómo había adulterado, y cómo lo había mandado a matar. Y cómo el niño que nació de esa relación se murió. Y eso le dolió a David, pero él se dio cuenta que era un producto de pecado y que ya no podía hacer eso. Cuando Salomón nació, ya Betsabé era viuda, ya se podía casar de nuevo. ¿Sí me explico? Entonces la gente dice, ¿pero cómo? No, se entiendan que Betsabé era la mamá de Salomón, ¿o no? Estoy equivocado. Bueno, gracias por la ayuda. Ahora, entonces, según la cual sería Salomón, hijo de David, el encargado de la tarea. Dijo Dios, Natán le dijo, pero tal obra fue impedida por Natán, por el profeta Natán, quien le dijo, haber concebido una revelación según la cual sería Salomón, el hijo de David, el encargado de tal tarea. Eso lo menciona en el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Coinciden en este punto, pero el segundo resalta David, fue quien recibió en sus menores detalles el templo y su culto. David tenía todo lo que se necesitaba. Los más mínimos detalles de los planos. Aquí tenemos hermanos que son constructores. Y les pregunto hoy, hermanos, ¿ustedes saben qué hace el teléfono de un carpintero? Y ninguno de ellos me supo responder. Me dijo, pastor, ¿qué hace el teléfono de un carpintero? Hace ring. Algunos no entienden, ¿verdad?, que es el aserrín, ¿verdad? Pero es el polvo que sale de la madera. Pero también el teléfono hace ring, ¿verdad? Para algunos que hay que explicárselo 2 veces. Pero David tenía todo el personal que necesitaba. Hasta ahora algunos lo entendieron. Muy bien. Una cosa cuando se lo explica, ¿verdad? Y otra cuando lo entienden. Entonces, conocían que tenía David todos los más mínimos detalles. Yo no quiero leer porque tú lo vas a encontrar en Crónicas, en el libro capítulo 6, capítulo 7, lo vas a encontrar en la Biblia, en varios detallados, en cómo fue la construcción. Y entonces Dios le llama a su hijo Salomón. Le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Qué bonita la palabra de David para su hijo. ¿Me están siguiendo? Un padre que sabe que a Dios no le permite construir el templo. Y luego que pone a su hijo jovencito para tomar control de todo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, a mi Dios. Y sírvele con todo tu corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento y los pensamientos. Y si tú le buscares y lo hallarás, mas si lo dejarás, él te desechará para siempre. Qué buena recomendación. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casas para su santuario, esfuérzate y hazlo. Así que era una orden de Dios. Y cuando uno recibe una orden de Dios, no hay para dónde hacerse. Es que Dios todas las cosas las quiere con sacrificio. Yo recuerdo que nosotros queríamos edificar casa para nosotros.
Y yo ya tenía $5,000 en aquella época y no se pudo comprar nuestra casa. La perdimos en una subasta. Pero ese dinero fue para comprar este edificio. Y hoy disfrutamos de un lugar hermoso. Todavía falta que algunos se tomen el ánimo de venir a terminar lo que nos falta. Pero después de este sermón de hoy, todos van a querer venir a trabajar. Van a ver que wow, cómo es lindo hacer las cosas para Dios primero, ¿verdad? Nosotros edificamos casa para Dios y después casa para nosotros. Así que es interesante. Ahora bien, y David dijo a Salomón su hijo, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y de sus casas, su tesorería, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová y para que todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas y también para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del ministerio y la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Imagínate todos los detalles que se toma David. Todos los detalles mínimos. ¿Cuántos millones de dólares costaría esa construcción el día de hoy? Nomás las 15 toneladas de oro que tuvieron que llevar. Y el oro que ya había ahí. No, léalo y te impresionas, hermano. Cuando tú lees a Salomón orando por esa casa que ha construido, no, hermano, se te rompe el corazón de ver cómo gime y cómo le pide a Dios que si llega una persona necesitada, quebrantada, que escuche la oración desde ese lugar y que por eso él quería tener una casa para que la gente pueda venir a presentar sus necesidades ahí. Mira la visión y la pasión de ese hombre. Amén. Ahora bien, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de la casa de servicio, plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso de oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata de peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. ¿Cuánto costaba cada candelero? ¿Por qué fue que se lo llevó Nabucodonosor? Y luego volver otra vez a crear otra vez el templo después de 500 años. Imagínense. Por eso la gente que llegaba y miraba esa construcción quedaba con la boca abierta. No había cosa más linda y más hermosa que el templo de Salomón, que se vistió con gloria. Pero ¿quién lo hizo? Un hombre de un corazón tremendo, David, que sí metió la pata y cometió errores, pero que Dios lo escogió para ser el segundo rey de Israel, y luego de sus hombros naciera el que iba a levantar el templo. Ahora, asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación. La mesa de oro. Para cada mesa habían varias mesas. Del mismo modo, plata para las mesas de plata. Había masas de plata, pura plata. No eran bañadas como ahora, ¿verdad? También oro puro para los garfios y para los lebrillos, y para las copas y para las tazas de oro, y para cada taza por peso. Imagínate, detallado, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. ¿Cuánto oro le entregó? Y todavía el que se consiguió Salomón, las 15 toneladas, esas venían después. Nomás esto era lo que tenía David en su inventario para construir la casa de Jehová. Ahora, se imagina David habiendo hecho de comprar el terreno, tener los planos que con mucha diligencia lo había hecho, y tener todo lo que necesitaba, y Dios le dice: tú no me vas a construir el templo porque tú derramaste mucha sangre. Imagínate el dolor de David, ¿sí o no? Ponte en el lugar de David. Además, oro puro para el peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas se extiendan y cubran el arca del pacto de Jehová. Y todas estas cosas dijo David, y me fueron trazadas por mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra y el diseño. ¿Quién le dio toda la revelación? Algunos dicen: bueno, creemos que este hombre que va a estar con Trump
tuvo una revelación por toda la tecnología que tiene. Pero aquí primero que recibió más revelación fue David, que tenía el diseño completo de todo lo que iba a construir. Amén. Muy bien. Ahora, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Eso me gustaría decirle a los hermanos de esta iglesia. Ya anímense, ya esfuércense, ya manos a la obra. ¿Tú crees que venís a sentar cada domingo es bonito nomás y no tener nada que hacer? Todos deberían decir, pastor, ponme cosas a barrer. A mí todavía hay lugar allá atrás para pintar. ¿Cuándo será que yo puedo venir a pintar? Aunque pinte las paredes y pinte el piso, pero bueno. Pero podemos tener el deseo de hacer algo, ¿verdad? He aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra. ¿Quiénes iban a estar ahí? Todos los levitas de la tribu de Leví para construir. Y asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Iban a fluir voluntarios. Y los príncipes de todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. David tenía el personal, los arquitectos, los carpinteros, los que hacen aserrín, ¿verdad? Tenía todo David. Ahora en 2 Crónicas 6:6. Entonces dijo Salomón a Jehová. ¿Qué le dijo Salomón a Dios? Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Él había dicho en la palabra de él que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. De morada porque tardó 20 años, pero bueno, una casa. Dice, yo he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Yo quiero la presencia de Dios aquí. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué cuando uno está en otro lugar no se siente lo que se siente acá? Porque aquí es morada de Dios. Me decía una pastora que vino de México, es que no me quiero ir de acá. Aquí se siente algo tan especial. Se siente algo tan lindo. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Amén. A esto se le está yendo el tiempo. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que te saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo de Israel. Entonces, aquí está la determinación. Salomón fue escogido para hacer la casa del Señor. Mas a Jerusalén he elegido para que ella esté en mi nombre. Recuerden lo que hizo el presidente hace cuatro años, el presidente Trump, de elegir que Israel fuera la capital de Jerusalén, fuera la capital de Israel. Por eso, porque eso es bíblico. Eso fue escogido. Jerusalén es escogida por Dios. Mas Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo de Israel. Eligió la ciudad, eligió el pueblo y eligió al líder. ¿Ven? David mi padre tuvo en su corazón edificar casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová le dijo a David mi padre, respeto de haber tenido un corazón y deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Amén. Él edificará casa para mi nombre, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me ha sentado en el trono de Israel, y como Jehová le había dicho a mi padre. Y he edificado casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en el cual estaba el pacto de Jehová, que se celebró con los hijos de Israel. Entonces, aquí está el motivo por lo cual es construido el templo. Ahora ya entienden la razón que se construyó el templo de Israel. Muy bien. Ahora se puso luego Salomón delante del altar de Jehová
Estamos hablando ya después de construir el templo. En presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce, o sea, como un altar de bronce, porque Salomón no podía entrar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, porque él era rey, no era sacerdote. ¿Me explico? Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura, de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. Mira al rey. Todos se arrodillan ante el rey, ¿verdad? Todo el pueblo se arrodillaba ante el rey. Pero aquí quien se arrodilló fue él ante Dios. Qué bonito esto. Y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la tierra. Note el reconocimiento. Que guardas el pacto de misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón. ¿Que guardas el qué? El pacto de tus siervos. Porque has guardado a tu siervo David mi padre, que le prometiste y tú dijiste con tu boca y con tu mano, y lo has cumplido como se ve en este día. Ya todos están viendo que la obra está terminada, que ya terminó el plan, que ya terminó la palabra que Dios le dio a David. Ahora está haciendo una oración a Dios de entrega de lo que ha construido. Todo el capítulo 6 de Crónicas 7 está todo ahí. Y luego ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, y con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Ahora vas a estar con tu siervo siempre. Y él hizo todo. Consiguió su grupo, los levitas, que eran los que iban a llevar todo lo que se iba a hacer dentro del templo, los sacerdotes. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. La pregunta: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuando menos esta casa que he edificado, o sea que reconoce que el lugar que hizo es muy pequeñito, porque a Dios los cielos son pequeños para él. ¿Me explico? Su inmensidad. Mas tú miras la oración de tu siervo y a tu ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con tu siervo que ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, y sobre el lugar el cual dijiste: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo, de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oraciones, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Qué bonita la oración de Salomón, ¿verdad? Un hombre que no solamente cumplió la orden de su padre y llevó el ministerio, sino que ahora con entrar a la presencia de Dios y suplicar que en ese lugar escuche la oración de tus siervos, que en ese lugar perdones el pecado del pueblo. Amén. Y eso debería ser la meta en cuanto construimos un templo, ¿no? La dedicación. Ahora bien, Dios escucha el clamor de tus siervos. Justo es Jehová en todos tus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a los que le invocan, y a todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145 y también Salmo 17 al 19. Ahora, de aquí es que sacan la mayoría de todos nosotros el versículo, pero no saben que ese versículo fue una de las oraciones de Salomón cuando dedicó el templo. ¿Me están siguiendo? Y el Señor le contesta a Salomón en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Impresionante. ¿Quién dijo esto? Dios. ¿A quién se lo dijo? A Salomón. ¿Después de qué? De que terminó la obra de construir el templo. ¿Les interesa la enseñanza de hoy? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que cumplimos la asignación de parte de Dios. Cuando nosotros estamos conscientes de la necesidad del pueblo. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánto se gasta para ganar un alma? Y hay gente que como no les cuesta nada, la destruye. Son de mal testimonio. Pero aquellos que gemimos y lloramos por las almas y que están conscientes que en muchas ocasiones, como pastores, tenemos que tomar decisiones drásticas y ver que cuando alguien se filtra y nos hace daño al ministerio, tenemos que despedirlos. Y es lo que mucha gente no entiende, que el ministerio tiene un precio muy alto que pagar y tiene una responsabilidad que mantener. Imagínate que cualquiera, cuántos millones de dólares se gastan para construir y alguien venga a destruir la obra de Dios. El hombre de Dios se pone incómodo, porque si hay algo en un hombre que ama a Dios es que es celoso por las cosas de Dios. ¿Jesús era celoso, sí o no? Cuando llegó al templo de Salomón, porque todavía existía en la época de él, porque ya lo habían reconstruido. Recuerden que en el año 500, en el año 400 después de Cristo, vino la palabra a Daniel y recibió toda la orden de los medos y los persas de Ciro para regresar al territorio y restaurar el templo y restaurar los muros y restaurar a Jerusalén para la venida del Señor. Entonces cuando Cristo vino, estaba el templo de Salomón. Amén. Y el templo de Salomón dejó de existir después del año 70, después de Cristo, que él profetizó que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removido. Pero el punto aquí aprendemos hoy que a Dios usted no le puede dar algo que no le cueste. A Dios lo quiere todo de ti. Porque si tú lo das todo por Él te va a dar todo lo que tiene. La herencia que Él tiene. La Biblia dice que no hay otro como Salomón. No había otro en la tierra como Salomón. Rico, lleno de sabiduría, lleno de tanta bendición. Dice que el día que se dedicó el templo, hubieron miles de sacrificios que se hicieron para que Dios aceptara la ofrenda que se había hecho. No solamente hacer un sacrificio para entregarle la construcción del templo. No, hombre, qué líderes como esos, hermanos, que piensan en Dios cuando van a gobernar. Y gloria a Dios por ello. Esperamos, hermanos, que esta palabra les sea de mucha bendición. Y entiendan que el propósito de Dios es interesante en la vida de cada uno de nosotros. Formamos una familia, somos parte de un ministerio y hagamos lo mejor que podamos para que la casa de Dios sea edificada y se mantenga. Porque en este lugar vendrán muchas almas más que se convertirán y vendrán muchas personas más que serán sanadas. Y toda la gloria sea para Dios. Puesto de pie, vamos a orar y vamos a orar por la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Padre, queremos orar por cada persona en esta mañana o en este día, por cada persona que ha recibido tu palabra, que tú les ayude a pensar que a ti no se te puede dar algo que no nos cueste. Y cuando tú nos pides un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, nos pide que entreguemos todo. Ayúdanos a entender que nuestra estadía en la tierra es temporal, que vamos de paso hacia el reino de Dios, pero mientras vivamos podamos hacer las cosas con diligencia, con esmero, como le dijo David a su hijo, que se esforzara, que fuera valiente y que construyera la asignación que le entregaba. ¡Qué responsabilidad tan grande tuvo Salomón de seguir toda la palabra del diseño que Dios le había dado a David! Dios, gracias por Salomón, por David y por ese testimonio que hemos escuchado de la vida de Salomón el día de hoy.
Bendice cada familia y gracias por seguirnos, cada uno de ellos a través de las redes sociales. Y hoy pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Terminamos.